Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Bienvenidos a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Victoria de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Como ya es conocido de la comunidad jurídica de nuestra universidad y de nuestra entidad, la Facultad de Derecho organiza año con año la Semana de las Constituciones. Empezamos el día de ayer con la conferencia magistral de don Sergio García Ramírez, con una alta demanda por parte de nuestros visores. El día de hoy, pues tenemos un panel de alta jerarquía, pudiéramos decir, porque el tema está relacionado precisamente con los derechos de la mujer en la Constitución local. Y para ello, bueno, pues hemos convocado a expertas sobre el tema, probadas dentro del impulso a los derechos de la mujer. Recibimos en el seno de nuestra facultad a la maestra Emilia Vela González, quien ha fungido como magistrada electoral y juez familiar, y bueno, que tiene un alto desarrollo en el tema de los derechos de la mujer. También a la doctora María de los Ángeles Quintero Rentería, que hoy por hoy es consejera del Instituto Electoral de Tamaulipas, y que bueno, pues también se ha desarrollado en estos temas dentro de la judicatura local y dentro pues de lo que es los derechos políticos electorales de la mujer. Y a la maestra Noemí Argüello Sosa, que también es consejera electoral y que obviamente también su expertise está basado en este tipo de pues derechos, los derechos de la mujer. Entonces, tres distinguidas mujeres para un tema interesantísimo para toda la comunidad jurídica, no nada más de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, sino de la generalidad en Tamaulipas. Y bueno, pues para conducir la reunión, también una extraordinaria profesionista, la doctora Julissa Esmeralda Sánchez Aldívar, a quien le cedo los micrófonos para que conduzca el evento en que hoy hemos sido convocados. Adelante, doctora. Muchas gracias, querido director, doctor Armando Villanueva Mendoza. Me siento profundamente agradecida por esta oportunidad de presentar ante ustedes a nuestras distinguidas panelistas, la maestra Emilia Vela González, la doctora María de los Ángeles Quintero Rentería y la maestra Noemí Argüello Sosa. Nuestras panelistas representan una fuerza poderosa del género femenino en pro del servicio público gubernamental. Ellas se han ganado la admiración y el reconocimiento por sus capacidades intelectuales, académicas y profesionales. Por supuesto que ellas se destacan por su gran integridad personal y por una columna de firmes valores morales que con mucho honran con ello a todas las mujeres de Tamaulipas y de México. Hoy, y gracias a su trabajo y desempeño, cuentan con la confianza pública de los tamaulipecos y de todas las instituciones. Por eso, se les reconoce el servicio público que han prestado con calidad y mucha eficacia. Por sus méritos personales de cada una de nuestras panelistas y su gran capacidad como guías y formadoras de nuevas generaciones de mujeres con gran presencia en la sociedad, es un privilegio para mí, sinceramente, presentar a la maestra Emilia Vela González. Me voy a permitir, mis distinguidos escuchas, decir la semblanza curricular de la maestra Emilia Vela González. Es licenciada en Derecho, egresada de la Universidad Autónoma de Nuevo León, cuenta con maestrías en Política y Gobierno e Impartición de Justicia. Actualmente es candidata a doctora en Ciencias Sociales por el Colegio de Tamaulipas. Ha sido además catedrática en la preparatoria del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey, y en las universidades Valle de Bravo y México Americana del Norte, en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas.
Ha sido socia fundadora de las asociaciones de mujeres profesionistas de Reynosa y Ciudad Victoria, respectivamente. Ha sido expresidenta de ambos organismos, así como del Ateneo de Reynosa, organismo de difusión cultural, en 2 periodos. Se ha desempeñado exitosamente como asesora jurídica y directora jurídica en el Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas. Ha sido directora jurídica de Seguridad Pública en su natal Reynosa. Ha sido juez de primera instancia de lo civil y familiar en Reynosa, en Río Bravo, en Tampico y en Altamira, Tamaulipas. Ha sido una exitosa litigante independiente. Asimismo, y desde el 2007 a noviembre del 2018, ha sido magistrada del Tribunal Estatal Electoral de nuestro querido estado de Tamaulipas. Los dejo con la distinguida maestra María Emilia Vela González. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación, maestra Julissa, y agradezco muchísimo la invitación que me hizo llegar el doctor Armando Villanueva, director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, y sobre todo me siento muy distinguida por compartir este panel con la doctora Gelis Quintero y la maestra Noemí Argüello, con las que nos une un profundo afecto y cariño e identidad de intereses. Al hablar de la Constitución, de los derechos de la mujer en la Constitución local, lo haré en relación al enfoque de su participación política, dado nuestro perfil, y también en contraste me voy a tratar de señalar cuáles son las disposiciones constitucionales de la federal y de la local. En primer lugar, es importante tener en consideración que la ciudadanía es la calidad necesaria para hacer valer, para ser titular y hacer valer derechos políticos, tales como votar en las elecciones populares, ser electo en ellas o participar en asociaciones de carácter político o derechos de petición, entre otras. Cuando se reunió el Congreso Constituyente para elaborar y redactar la Constitución que habría de promulgarse el 5 de febrero de 1917, la Constitución Federal, les fue solicitado a los constituyentes la ciudadanía a la mujer. Sin embargo, cuando se abordó el tema en los debates, se consideró que la mujer como clase realmente no había desarrollado esa necesidad de la cuestión política, si bien reconocían que había mujeres excepcionales, esa dificultad de hacer la distinción autorizaba la negativa. Por lo tanto, en una disposición un tanto genérica, se consideró como ciudadanos de la República a los mexicanos mayores de 18 años si eran casados y 21 si no lo eran, y si tuvieran un modo honesto de vivir. Es genérica y podría considerarse que comprendía a las mujeres, sin embargo, la ley reglamentaria de esta disposición de 1918 señalará como electores únicamente a los varones. En el caso de Tamaulipas, la Constitución que se habrá de promulgar, ya festejamos sus 100 años casi, el 5 de febrero de 1921, el artículo 6 adecuó una disposición semejante al señalar que eran ciudadanos los tamaulipecos de 18 años que fueran casados o viudos, le agregan, o cualquiera que fuera el estado civil si tenían más de 21 y que tuvieran un modo honesto de vivir. Así tenemos que, dado el contexto, dado el precedente de la Constitución Federal, en realidad estas dos disposiciones únicamente consideraron como ciudadano al varón, al hombre. Entonces,
En el caso de la Constitución Federal, vamos a tener que después de un largo periodo de lucha de grupos de mujeres buscando ese reconocimiento de la ciudadanía que les permitiría ejercer el voto activo y pasivo, iniciando la presidencia de Miguel Alemán Valdés, envía la iniciativa de reforma para modificar el artículo 115 constitucional, el cual fue aprobado y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de febrero de 1947, y en esta disposición se señaló que los municipios serían gobernados por hombres y mujeres en igualdad de condiciones para votar y ser votados. Pero ¿qué pasa con la réplica de esta reforma de la Constitución Federal a nuestra Constitución local? Pues resulta que precisamente en 9 de abril de 1947 se declara por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la desaparición de poderes del Estado de Tamaulipas. Eso trajo consigo, además de deponer al gobernador en funciones, Hugo Pedro González, a que cesaran a los integrantes del Poder Judicial y a todos los diputados que integraban la 39 legislatura del Estado, violando totalmente, y a solicitud del presidente Miguel Alemán, y violando totalmente lo que al efecto señalaba la Constitución del Estado, la Constitución Política del Estado. El mismo presidente de la República propuso una terna para designar gobernador de Tamaulipas y se eligió como tal al general Raúl Gárate Chapa. Entonces va a quedarse, como va a haber un periodo tenemos un gobernador provisional que tiene que hacer una convocatoria para una nueva legislatura, y luego posteriormente un secretario general de gobierno que ejerce funciones de gobernador casi durante un año y después se elige nuevamente. No sería hasta 1951, al 19 de septiembre, que se publica en el periódico oficial del Estado la modificación del artículo 131 constitucional, en la que se va a señalar que en cada municipalidad habrá un ayuntamiento de elección popular, en la cual tendrá su residencia en la misma, y en el estado de Tamaulipas participarán en las mismas condiciones los varones y las mujeres para ser votados en los cargos de elección popular. Entonces tenemos que pasó realmente un periodo de tiempo un poco prolongado para que esta disposición que ya aparecía en la Constitución Federal se adecuara y se replicara en la Constitución local. En el caso del reconocimiento de la ciudadanía de la mujer, va a tener lugar una vez que entra en funciones el nuevo presidente el presidente que sustituye a Miguel Alemán, Adolfo Ruiz Cortines, va a enviar casi desde que inicia sus funciones en diciembre de 1952, va a enviar la iniciativa de reformar el artículo 34 para efecto que se reconozca de manera expresa la ciudadanía de la mujer, y con ello tendrá sus derechos políticos. Entonces se modifica y se pone haber cumplido 18 años si son casados y 21 si no lo son, y que tengan un modo honesto de vivir. Pero ya habla que son ciudadanos los varones y las mujeres. Esta disposición se va a replicar en la Constitución local en Tamaulipas por reforma que se publique en el periódico oficial en febrero de 1954. Así, el artículo 6 quedó que son ciudadanos del Estado varones y mujeres que, teniendo la calidad de tamaulipecos, reúnan además los requisitos de ser de mayor de 18 años si son casados o 21 si no lo son, y que tengan un modo honesto de vivir. Las disposiciones van a quedar en iguales condiciones, en iguales términos, un buen periodo hasta 1970, que se elimina lo de los 21 años, se elimina lo del estado civil, y ya la ciudadanía es general a los 18 años, tanto para hombres y mujeres.
Entonces tenemos que en Tamaulipas, en 1918, el 2018, perdón, el 21 de julio de 2018 se modifica y se sustituye la palabra varón por la de hombre. Y eso mismo va a suceder en la Constitución Federal, que sustituye la palabra varón por la de hombre. Va a utilizarse hombre porque al final de cuentas varón no deja de ser un poco un estereotipo, dado que algunas traducciones lo ven como un valiente y esforzado, lo cual no dejaba de ser un estereotipo. Entonces tenemos que la modificación de la Constitución que permite el voto de la mujer en forma activa y pasiva a nivel municipal fue a solicitud, a iniciativa del presidente Miguel Alemán Valdés, y que ya el reconocimiento de la ciudadanía a nivel federal, que se replica también en el estado, va a ser por Adolfo Ruiz Cortines. Es conveniente recordar que en las campañas de estos dos que llegaron a ser presidentes municipales, sí hablaban de la posibilidad de la mujer de darle acceso a la ciudadanía, pero siempre y cuando no perdieran esa característica de abnegación que caracterizaba, según ellos, bueno, válgame la redundancia, a la mujer mexicana. Entonces, más que una convicción, fue como una especie de, estaban las presiones internacionales, pero más que todo fue la presión como si fuera una gracia, no que fuera un derecho de las mujeres, sino fuera una gracia que otorgaba el gobernante en turno. En el Tamaulipas, a quien le tocó promulgar esas reformas de la Constitución fue el gobernador Horacio Terán. En el 10 de febrero de 2014, la Constitución Federal experimentó una reforma en materia política electoral muy significativa. Entre lo que podemos señalar por el tema que nos ocupa es que se obligó en su artículo 40 a los partidos políticos para que garantizaran la paridad en las candidaturas para legisladores tanto en el ámbito local o en el ámbito federal. En el 2015 hubo elecciones en gran parte del país, entonces elecciones concurrentes, y fue cuando se puso a prueba esta reforma. Y entonces una interpretación progresiva de parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y en base al artículo primero constitucional, ¿verdad?, sobre los derechos humanos, la progresividad de los derechos humanos, se aplicó la paridad en los ayuntamientos también, tanto en forma vertical como en forma horizontal. El vertical, sabemos que el cabildo se constituye por presidentes, síndicos y regidores, entonces iba a ser de manera alternada a mujeres, y la paridad horizontal implicaba que del número de municipios que había en un estado, la mitad, y si era en par, pues cerca de la mitad fuera de un género y cerca del otro. Entonces, la Constitución, en el caso de la Constitución local, en abril del 2014 se modificó la fracción del artículo, fracción del apartado G del artículo 20, en el cual se señaló de manera escueta que conforme a las reglas que para tal efecto se establezcan en la ley, los partidos políticos no podrán proponer más del 50% del mismo género. Y sería el 13 de junio del 2015 cuando se realiza una nueva reforma antes de hacer la nueva legislación electoral también, que tendría para el proceso electoral, se iniciaba pronto para las elecciones del 2016, y entonces en los términos, ahí se remite a los términos que distingan la Constitución Federal y las leyes que les sean aplicables conforme para que los partidos políticos no puedan proponer más del 50% de candidatos de un solo género a un mismo órgano de representación política. Y la autoridad administrativa velará por la aplicación e interpretación de este precepto para garantizar la paridad de género. Quiero señalar que ya para entonces existía jurisprudencia que era obligatoria la paridad vertical y la paridad horizontal,
jurisprudencia de parte del Tribunal Electoral de la Federación, de que había que observarse esa paridad y en esa forma, pero aquí no se señaló. En el 2018, la Constitución local experimentó una reforma en la que señaló que es de los derechos, el derecho de los hombres y las mujeres a la igualdad de oportunidades en los ámbitos políticos, económicos, social y cultural. Sin embargo, creo que es una disposición muy neutra que no se ha reflejado precisamente en los hechos. Ahora, en el 6 de junio del 2019, la Constitución Federal experimentó una serie de reformas de lo que se llamó paridad en todo. Y así desde que se implementó un lenguaje incluyente, ya se habla de ciudadanos y ciudadanas, diputados, diputadas, ministras y ministros. Y también se estableció, aunque ya se aplicaba en virtud de la jurisprudencia que ya hemos comentado, ya se aplicaba que dice que la ciudadanía tendrá que ser votada en condiciones de paridad a todos los cargos de elección popular. Sin embargo, pero la paridad, creo que es importante a qué se refiere la reforma que se comenta, no se limita a cargos de elección popular, sino que incluye nombramientos a los titulares del gobierno federal y sus equivalentes en los estados, siendo la ley secundaria la que establecerá las modalidades correspondientes. Esta modificación, esta reforma del 2019 no ha sido replicada en nuestra constitución local. Y tenemos actualmente que sí se observa, y más vamos a decir que el Congreso del Estado superó la paridad porque de 36, 19 de sus integrantes son mujeres. Y no se escucha, Juanito. A la maestra Emilia Vela no se le escucha, o al menos no le escucho. Sí, tuvo problemas con su audio. Ah, ok. ¿Habrá manera de comunicarse con ella para que lo active o algo? Creo que podemos proseguir y si hay... Sí, si no, lo que lo recuperan, pues darle continuidad a la siguiente panelista. Ah, ok. Bueno, me permito entonces tomar el uso de la voz para dar lectura a la semblanza curricular de la doctora María de los Ángeles Quintero Rentería. Es licenciada en Derecho por la Universidad de Monterrey. Cuenta con 2 maestrías, la primera en práctica jurídica y la segunda en abogacía digital y nuevas tecnologías, ambas por la Universidad de Salamanca, España. Doctora en Derecho por la Universidad Autónoma de Tamaulipas, obteniendo el grado con mención honorífica, con la línea de investigación La eficacia del principio constitucional y legal de paridad en Tamaulipas. Fue la primera titular de la Unidad de Igualdad de Género del Poder Judicial del Estado, jefa de actuarios y auxiliar jurídico en la presidencia del Tribunal Electoral del Estado, auxiliar de la agencia investigadora en el Ministerio Público en San Pedro Garza García, Nuevo León, desempeñándose también en el ámbito privado, en corporativos, notarías públicas y prestigiados despachos de abogados en Monterrey, Nuevo León y Salamanca, España. Participó como observadora internacional con el carácter de invitada internacional acreditada por la Junta Central Electoral en las elecciones municipales del 2020 en la República Dominicana. Es socia fundadora y fue presidenta
de la Asociación de Mujeres Profesionistas de Victoria y miembro activa de la Asociación Mexicana de Consejeras y Exconsejeras Electorales. En el 2015 fue nombrada por el Instituto Nacional Electoral como consejera electoral del IETAM, fungiendo como presidenta provisional en el 2019. Presidió por 3 años la Comisión de Igualdad de Género y actualmente preside las comisiones de prerrogativas, partidos y agrupaciones políticas y la de seguimiento en las candidaturas independientes. Es un honor presentar ante ustedes a la doctora María de los Ángeles Quintero Rentería. Adelante, doctora. Muchísimas gracias, doctora Julissa, por la amable presentación. Quisiera, antes de iniciar el tema que nos tiene reunidas y reunidos el día de hoy, saludar con muchísimo afecto, por supuesto, al director, al doctor Armando Villanueva Mendoza, a mis compañeras, amigas y colegas panelistas, la magistrada Emilia Vela González y a la consejera Noemí Argüello Sosa, que además pues somos compañeras en el Consejo General del IETAM, y las tres compartimos somos asociadas de AMPROVIC, Asociación de Mujeres Profesionistas de Victoria. Entonces, pues bueno, ya tenemos rato, me siento muy contenta y muy a gusto de estar en este panel con las dos y pues con todos ustedes. Saludar, por supuesto, a la comunidad universitaria. Y por favor, doctora Julissa, si se reincorpora la magistrada Emilia y yo no lo advierto, con toda confianza me podrían interrumpir para que ella termine su tema. Sí, cómo no. Claro que Gracias. sí. Voy a proceder a, si me permiten, a compartir pantalla y voy a irme al inicio de la presentación. Muy bien. La voy a hacer en grande. Listo. ¿Sí la ven? Sí. Gracias. Sí. Pues a nosotros nos toca en esta Semana de las Constituciones, organizada por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Victoria, hablar sobre los derechos de la mujer en la Constitución local. Y bueno, sabemos que nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tiene 104 años y la de Tamaulipas tiene 100 años. Entonces, pues bueno, creo que es muy pertinente y muy importante que estemos abordando estos temas y que tanto el alumnado, sobre todo los estudiantes, pero también toda la comunidad universitaria y bueno, todo el Estado, nos encarguemos de hablar más sobre este tema de la importancia que es la Constitución. Quisiera hacer una breve introducción para destacar esta parte. Vamos a hablar de los derechos de las mujeres en la Constitución. A mí me parece muy importante definir de manera muy rápida qué es la Constitución. Y me voy a tomar tiempo también. Bueno, la Constitución es el documento fundamental, digamos, que va a regir a un Estado. En este caso, bueno, pues nuestro Estado Tamaulipas, pero también tenemos a la Constitución Federal, que es la que rige a todos los estados, y a la Federación, que es, al final de cuentas, nuestro país. Es el conjunto, lo voy a leer tal cual, de principios, normas y reglas que pretenden definir la forma de un Estado de Derecho. También es muy importante decir que tenemos la palabra Estado, como país, como Estado, Tamaulipas, y como Estado de Derecho, que es lo que nos permite lograr, digamos, es el fin de tener un documento normativo como en donde se van a reconocer los derechos fundamentales, la organización política de ese Estado y también las limitaciones. Es muy importante que tengamos muy claro que en una Constitución sirve para reconocer derechos, para establecer la organización de ese Estado o de ese país, etcétera, pero también pone limitaciones a ese poder ejercido por esa organización política, por esos 3 poderes, y también límites a los derechos y las obligaciones, ¿verdad? Es muy importante saber que este documento normativo tan importante tiene estas 3 funciones fundamentales desde mi punto de vista, y que por supuesto es mucho más difícil de reformar la Constitución que cualquier otra ley secundaria, ¿verdad? Para eso, se tienen que pasar por otro tipo de procedimientos legislativos, una votación
muchísimo más complicada de conseguir y además, en caso de las reformas de la Constitución Federal, tener anuencia de los congresos de los estados, etcétera. Entonces, para eso también existe otra parte importante que es el poder constituyente y pues bueno, hay diferentes maneras de conformar este poder constituyente para la reforma de las constituciones, ¿verdad? Pero bueno, es importante mencionarlo. Quise hacer, como nos estamos centrando en la parte de los derechos de las mujeres en la Constitución, y bueno, evidentemente por la función que desempeñamos o hemos desempeñado las tres panelistas, quise hacer este resumen que está como mezclado en cómo ha ido avanzando la participación política de las mujeres desde la reforma constitucional que ya mencionaba la magistrada Emilia. Yo aquí me centré en el 53, aunque ya lo mencionó ella, empezó en el ámbito municipal en el 47, pero bueno, les marco con verde las reformas o lo importante como las jurisprudencias que también marcaba que nos mencionaba la magistrada Emilia, y en naranja los lineamientos o reglamentos de los que también abundará más la consejera Noemí. Pero ¿cómo se ha ido avanzando? Es importante mencionar, que seguramente la magistrada Emilia lo iba a mencionar y no quisiera, a lo mejor, pero en lo que ella vuelve con nosotros, es importante mencionar cómo los derechos de las mujeres, hablando de la participación política, ya sea en el voto pasivo o activo, votar o ser votada, fue avanzando de a poquito. Es decir, primero hubo reconocimiento municipal, bueno, el reconocimiento, el derecho más bien de que las mujeres votaran en el ámbito municipal, luego el reconocimiento de la ciudadanía en general de las mujeres, lo que permitió votar y ser votadas, aunque votaron en realidad por primera vez las mujeres en el 55, y cómo poco a poco fueron apareciendo las cuotas, empezando por unas recomendaciones, luego el 70-30, el 40-60, hasta llegar a la tan anhelada paridad que llegó hasta hace poco, 2014, y que nos tocó aplicarlo a la consejera Noemí y a mí y a la magistrada Emilia desde el Tribunal Electoral por primera vez esta reforma de paridad en Tamaulipas y hemos ido tratando de darle forma y aplicación a lo largo de estos años, pues ya pasaron suficientes años, del 2014 a la fecha. Bueno, ahora más adelante les comento. Es importante también mencionar que se llevan 244 reformas de la Constitución Federal. En esta tabla no la voy a leer toda para no volver esta exposición tediosa. Con muchísimo gusto les compartimos la presentación. Pero aquí también incluí la que mencionaba la magistrada Emilia, la del 2011, que tiene que ver más con el artículo primero constitucional, aquella reforma grandiosa en donde se potenciaron los derechos humanos, donde se incluyó el principio pro persona, donde el artículo primero de nuestra Constitución creció, y digo la palabra creció porque no solamente en contenido, sino en el significado y el derecho de lo que significa tener un artículo primero constitucional como el que tenemos, en donde además nos vinculó con los tratados internacionales de los que México es parte, y la ampliación de derechos se exponenció de una manera que ha llegado a aterrizar o a incidir en incluso leyes secundarias y en exigencia de derechos que se han ido logrando o por reglamentos o por acciones de las autoridades mismas, por ejemplo, en el ámbito político electoral, lineamientos que ha sacado el INE, acuerdos que ha sacado el IETAM en su caso, o a golpe de sentencias, como menciona a algunas magistradas, a golpe de sentencias a raíz de este artículo primero constitucional, que por eso es muy importante mencionarlo. En cuanto a la paridad en todo, creo que esta es una de las reformas más significativas de los últimos tiempos, además de la reciente en cuanto a violencia política de género. ¿Por qué? Porque cuando teníamos la cuota 40-60, es decir, que se obligaba a los partidos políticos a postular por lo menos el 40% de un género o el 60% del otro, la realidad es que el porcentaje menor siempre correspondía a las mujeres. Los números no se equivocan. Si nosotros vemos las gráficas, pueden consultarlas ustedes en el Observatorio de Participación Política de las Mujeres de México, en todos los observatorios de participación política que hay a nivel
nacional. Aquí en Tamaulipas tenemos el observatorio desde el 2017. Y todas las estadísticas les podrán comprobar que sí era necesaria la reforma del 2014, que en su momento llegó a ser cuestionada de si era necesaria exigir esa paridad, del 2014, perdón, me refiero a la de votar y ser votada, del 2014, si era necesaria exigir esa paridad en los cargos de elección, sí era necesario, porque a partir de que tuvimos esa reforma del 2014, se reflejó un aumento significativo en los cargos de elección popular. ¿Qué significó ahora esta reforma de paridad en todo del 6 de junio del 2019, que también mencionaba la consejera Emilia? Pues que no nada más en los cargos de elección popular. ¿Qué significa la mitad de los cargos de verdad en todo? Significa en los 3 poderes del Estado, en los 3 órdenes de gobierno, en los organismos autónomos, ojo, en las candidaturas de los partidos políticos de elección popular, en la elección de representantes ante los ayuntamientos en los municipios de población indígena, y además incorporó el lenguaje que visibiliza e incluye a las mujeres. Entonces, estas reformas que se han dado, la del 2019 y la del 2020, son importantísimas. Ahora, regresando un poquito a las reformas de la Constitución local, como dato, igual ha habido 180 reformas. Ahí no lo mencioné, pero la Constitución Federal tiene 136 artículos y han sido 244 reformas, y la Constitución local tiene 167 artículos y ha sufrido, digo sufrir porque, bueno, siempre ha tenido 180 reformas. Aquí las enumero, que también la magistrada Emilia ya mencionaba algunas de ellas, y no me voy a detener en leer los artículos porque ya se han explicado. Me voy a más bien brincar a lo que ha significado la paridad. Cuando hablamos de paridad, hablamos de mitad y mitad. ¿Ha sido suficiente la paridad para lograr una igualdad sustantiva? Esta era una de las preguntas que tenía mi documento de tesis, lo recordará el doctor Armando Villanueva, y la respuesta fue que no. La paridad es importantísima, lo logramos, como lo fueron las cuotas en su momento. El reconocimiento constitucional y legal de las cuotas no bastó. La paridad es importantísima cuantitativamente hablando, pero ¿qué significa igualdad sustantiva? Igualdad sustantiva es de hecho, no de derecho solamente, no que esté nada más en nuestros documentos normativos, sino que de verdad las mujeres gocemos de igualdad de circunstancias tanto en la competencia política como en toda clase de derechos. ¿Por qué es importante la paridad en postulaciones? Porque entre más haya paridad en postulaciones, habrá más mujeres en cargos de tomas de decisión, y la verdad es que se ha demostrado que entre haya más mujeres en estos cargos de toma de decisión, más avanzan las reformas, las políticas públicas y todo lo que tiene que ver con una mejora integral de la condición y los derechos de las mujeres y de las niñas, por supuesto. Entonces, es muy importante que se destaque esta parte, que si bien es cierto, las cuotas y la paridad ha sido fundamental para aumentar el número, para la igualdad sustantiva todavía nos queda un largo camino por recorrer. Quisiera destacar algunas cosas que giran en torno a todo el tema de los derechos de las mujeres, el movimiento feminista y las redes de mujeres, importantísimas y fundamentales. Cada que me toca tratar el tema de los derechos de las mujeres, me gusta destacar que la legitimación y la importancia y el reconocimiento positivo de lo que significa el movimiento feminista y de la importancia que tiene reivindicar el erróneo concepto de lo que significa el feminismo. El movimiento feminista tiene su origen no de ahorita, tiene cientos de años ocurriendo, no nada más en México, a nivel mundial. Y ha dejado muchas vidas en el camino y mujeres que fueron abriendo plaza con su vida, inclusive por muchísimos años, y que sigue sucediendo. Entonces, yo creo que el movimiento feminista hay que reconocerlo, hay que reivindicar el concepto, si es que no se encuentra reivindicado, y conocerlo, conocer el movimiento feminista.
más que nada para entender la importancia de su existencia. Las cuotas de género fueron el impulso, el impulso que nos colocó en donde estamos. La paridad ha sido necesaria y efectiva. Las acciones afirmativas siguen vigentes. No es suficiente con haber llegado a la paridad. Tenemos que seguir ejerciendo acciones afirmativas para seguir impulsando el tema. Las autoridades electorales, tanto administrativas como somos el IETAM, como lo es el INE, como son todos los OPLES a nivel nacional, como las jurisdiccionales, que son los tribunales en todos los niveles, han hecho aportaciones clave que ojalá y luego tuviéramos la oportunidad de compartirles más a detalle, pero sí han hecho aportaciones a nivel nacional importantísimas. Ayer, por ejemplo, tuvimos la Asamblea Nacional de la Asociación Mexicana de Consejeras Electorales y se acaba de tomar un acuerdo nacional para llevar a cabo una red de mujeres candidatas, para darles seguimiento, darles apoyo y una serie de acciones que son muy importantes por parte de las autoridades electorales. El lenguaje incluyente, en este tema, muy rápidamente, les recomiendo que busquen un artículo reciente que escribió el ministro Saldívar, donde habla de la importancia del lenguaje incluyente y donde lo que no se dice no existe. Entonces, recientemente, el año pasado, aquí en Tamaulipas se llevó a cabo reforma de leyes secundarias donde se aplicó el lenguaje incluyente y la verdad es que sí importa. Y aquí quisiera hacer también otro paréntesis para compartirles que el 2019, que tuve la oportunidad indirecta de presidir de manera provisional el OPLE de Tamaulipas, fue la primera vez que las constancias de mayoría para las diputadas salieron con lenguaje incluyente. Y fue una decisión que tomamos en cuenta las y los consejeros en el momento, porque antes se decía, no, pues es que la ley, la Constitución dice diputado, ¿cómo voy a decirle diputada? Bueno, porque es diputada. Y en el 2019 fue la primera vez que las constancias de las diputadas, que por cierto el Congreso de Tamaulipas también es el primer congreso que son mayoría mujeres, es el 52%, el actual Congreso de Tamaulipas, el que fue electo en el 2019. Y bueno, tiene sus constancias de mayoría con lenguaje incluyente, las diputadas tamaulipecas. Muy bien, primeras tamaulipecas, hay que visibilizar, a las mujeres tamaulipecas que han sido pioneras. Tenemos legisladoras. Cuando yo me refería a que a las mujeres se les fue reconociendo, no hay que decir dar el derecho, porque el derecho ya se tenía, nada más no estaba reconocido en la normativa, en la Constitución. Cuando a las mujeres se les fue reconociendo su derecho, se les fue reconociendo de a poquito. Cuotas pequeñas, luego la paridad, primero en lo municipal, luego en lo general. Igual, aquí tenemos que en Tamaulipas las legisladoras, las primeras mujeres incluidas en fórmulas de candidatura a legisladora local fue como suplentes. Y son ellas tres, María del Refugio Coronado Sánchez de Tampico, Berta Guillén de Terrazas de Madero y Olga Villarreal Montalvo de Nuevo Laredo, originaria de Guerrero. Y a gubernatura solo hemos tenido candidatas y fíjense qué dato tan interesante, son de 1998, por el Partido del Trabajo Elizabeth Calderón Contreras y en 1998 también por el Verde Ecologista de México, Nelly López Vera. Y desde entonces no ha habido candidatas a gobernadoras en Tamaulipas. No me voy a detener aquí, solo enunciarles que desde el 2014 que tenemos la paridad, hemos tenido todos estos procesos electorales, que son 4. La consejera Noemí yo creo que les abordará más al respecto. En todos estos procesos hemos aplicado muchísimas reglas y los datos hoy, ya lo decíamos, 17 alcaldesas, 19 diputadas, mayoría mujeres. Ahí están todas, no las puedo mencionar a todas, les dejamos la presentación con muchísimo gusto. Estos son números a nivel nacional, diputadas federales casi paritarias, 48.2, senadoras 49.2, esos números ya los dijimos. Cargos ejecutivos, el gran pendiente. Gubernaturas, solo 2 en Sonora y la jefa de gobierno en la Ciudad de México. En ayuntamientos alrededor del 27%, y ese número es nuevo porque antes teníamos muy poquitas presidencias municipales a nivel nacional. Las mujeres y por supuesto presidentas de la República, 0 candidatas sí hemos tenido. De manera muy breve y para concluir, aunque no forma parte de la reforma
bueno, sí de la reforma a paridad en todo, pero no de la constitución local, es algo que nos impacta y que yo creo que tuvieron oportunidad de escucharlo o verlo en las redes sociales o escucharlo en las noticias, lo que tiene que ver con la paridad en gubernaturas. Se los cuento muy rápido. El INE sacó un acuerdo donde proponía que de las 15 gobernaturas en esta elección concurrente, donde participan todos los estados, pero solo 15 tienen elección a gubernaturas, por lo menos 7 fueran para mujeres. Fue impugnado y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Les recomiendo que vean esa sesión, vale muchísimo la pena, donde se resuelve este caso. Fue muy discutido y muy argumentado, debatido por los magistrados. Al final se determinó que en efecto sí, por lo menos 7 mujeres como candidatas a gobernadoras para el proceso electoral. Entonces, la paridad en todo para gubernaturas va. ¿Por qué lo quise mencionar? Porque también el doctor Armando Villanueva recordará que fue la última pregunta que me hizo en mi examen de doctorado, que si se podía o si era viable la paridad en gubernaturas, y bueno, no tenía yo en ese momento la respuesta concreta. Yo respondí que sería maravilloso, pero bueno, tenía que haber acciones o determinaciones por parte de las autoridades o de los congresos para llegar a ese momento, y bueno, pues ya estamos en ese momento. Mujeres en la historia democrática de México, y con esto termino. Solo ha habido 9 mujeres gobernadoras, solo 9 mujeres gobernadoras en la historia de México. La primera apenas en 1979. Recuerden que el voto fue desde 1954, o sea, ¿cuánto tiempo tuvo que pasar para que estuviera la primera mujer gobernadora? En el 2018, otros datos, de 48 candidaturas a la gubernatura, sí, en 9 entidades únicamente 11 fueron mujeres. En más de 40 años, de un total de 236 integrantes de los gabinetes del gobierno federal, solo 23 eran mujeres. En el 2017, solo 17% de las secretarías de Estado tenían como titular a una mujer y 83% de las secretarías eran hombres. Actualmente en el Ejecutivo Federal sí hay un gabinete paritario. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no lo es, solo hay 18% mujeres. Sala Superior, solo 28% mujeres, y el Consejo de la Judicatura Federal, cerca del 29%. Estas son las gobernadoras, las 9 mujeres que han abierto camino, y en donde, aquí les dejo la presentación con muchísimo gusto para que las vean, las consulten, las busquen. Y reflexiones y retos, pues son muchos. Yo creo que todavía nos falta un largo camino por recorrer, llegar a la igualdad sustantiva. Por supuesto, la violencia política es algo muy triste, muy grave, de urgente atención. Y pues bueno, lograr el efectivo ejercicio de los cargos de toma de decisión, evitar retrocesos y por supuesto, pues seguir caminando hacia adelante. Con esto termino, doctora Julicia, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, estimada doctora. Excelente participación, de gran calidad académica, con grandes mensajes que nos dejan a las personas estudiosas de los movimientos feministas en nuestro país. Y bueno, pues no me resta más que agradecerle, estimada doctora María de los Ángeles Quintero Rentería, excelente exposición. Muchas gracias. Parece que la maestra Emilia se quiere reunir a su alocución primera. Sí, maestra Emilia, ¿nos escucha? ¿Nos escucha, maestra? Tiene el micrófono apagado. Ah, bueno. Entonces, daré... Emilia, para que conectes el micrófono, por favor. Sí, ya. Creo que hay que... Si quieres evitar, ándale, cuelga el teléfono porque si no la reverberación se mantiene. Ya está. Yo nada más quería agradecer la invitación. Yo casi concluí realmente señalando lo que quedaba de pendientes
en nuestro estado es precisamente replicar la reforma de paridad en todo, porque sí tenemos dudosas distinciones, como ser el único estado que tiene únicamente hombres, el único estado en toda la República en su poder judicial, que tiene muy pocas mujeres, aunque en los cargos de elección popular, como ya lo señaló la doctora Gelis, pues realmente sí hemos, en el caso del Congreso, sí hemos superado la paridad, pero también es importante, sin demeritar lo que hayan hecho en leyes secundarias, pues que se note en los hechos y en la reforma la presencia femenina. Muchas gracias por la invitación. Eso sería todo. Muchas gracias, maestra Emilia Vela González. Excelente su exposición. Su mensaje nos queda pues muy grabado en la conciencia y en la mente de todos los universitarios. Y pues agradecemos que nos haya honrado con su presencia en este panel con este tema tan importante de los derechos de la mujer en la Constitución local, así como también a la estimada doctora María de los Ángeles Quintero Rentería. A continuación, y con el permiso de ustedes, me voy a permitir darle lectura a la semblanza curricular de la maestra Noemí Argüello Sosa. Es licenciada en Biología por el Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria y licenciada en Derecho por la Universidad Tec Milenio. Cuenta con una maestría en Educación. Es máster interdisciplinar en el estudio y prevención de la violencia de género por la Universidad de Salamanca, España. Es candidata al doctorado en educación por la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Cuenta con especialidad en educación integral de la sexualidad por la Universidad Pedagógica Nacional. Se ha desempeñado como docente en diversos niveles educativos por más de 20 años. Fue presidenta del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Tamaulipas de 2018 a 2019. Ha publicado diversos artículos en materia electoral y capítulos en diversos libros colectivos sobre las elecciones en México. Desde el año 2012 es consejera electoral del Instituto Electoral de Tamaulipas y actualmente preside la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación del propio instituto. Dejo con ustedes a la distinguida maestra Noemí Argüello Sosa. Adelante, maestra. Muchas gracias, maestra Julissa, muy amable por su presentación. Bueno, primero quiero agradecer la invitación al doctor Armando Villanueva Mendoza por este espacio y por impulsar estos temas que son de gran relevancia para el fortalecimiento de nuestra democracia y el reconocimiento de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Victoria por toda esta serie de interesantes conversatorios, conferencias que ha organizado. Precisamente en ese sentido, para poder hablar del tema de derechos de las mujeres en la Constitución local, es importante reconocer que al inicio de las primeras generaciones de derechos humanos, las prerrogativas conquistadas por todos estos movimientos sociales dejaron fuera a las mujeres. Y en ese sentido, ayer que estaba viendo la conferencia del doctor Sergio García Ramírez, él hacía un comentario en el sentido de que los derechos humanos surgieron para mejorar nuestra calidad de vida. Y pues, qué mejor termómetro o qué mejor medición del impacto de los derechos humanos para garantizar la calidad de vida que hacer un diagnóstico de lo que tenemos, de lo que podemos ver, de la calidad de vida de los hombres y de las mujeres, de las niñas, de los niños, de las y los adolescentes y jóvenes. Y nos
garantizan la igualdad, que garantizan el ejercicio de los derechos humanos, pues no es así. No es así y tenemos entonces deudas con grupos de atención prioritaria, entre ellos las mujeres. Me voy a permitir compartir una presentación. La presentación ¿sí la pueden ver? Les agradecería Ya. Sí, ok, gracias. Bien, pues en esta semana de las constituciones, que como bien ya lo han mencionado mis compañeras, a quien pues para mí es un honor estar compartiendo este espacio, tanto con la maestra Emilia, bueno, yo siempre le digo la magistrada Emilia, la conocí como magistrada y siempre le digo magistrada Emilia, ya la consejera Félix, que es mi compañera del Consejo en el Instituto Electoral de Tamaulipas, en verdad es un honor estar aquí compartiendo este espacio. Y bien, en esta Semana de las Constituciones. Si bien es cierto, mencionaban que era el 104 aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues también es el centenario de la Constitución de nuestro Estado. Y yo quisiera agregar que pues también se agregan un aniversario más, que es el 27 años de ser humanas. Es casi 28, pero todavía no llegamos a la fecha. Son 27 años de ser, de que las mujeres somos seres humanos, de que somos humanas. Y ahorita, precisamente atendiendo a eso, es porque es la explicación que vamos a dar. Voy a tratar de hacerlo lo más ágil posible y para no ser tan repetitiva, pero sí hacer esta reflexión sobre por qué 27 años de ser humanas. Bien, pues los derechos humanos, cuando hablamos de los derechos humanos de las mujeres, pues nos referimos básicamente a aquellos derechos humanos cuya promulgación y aplicación se dirige de manera concreta a las mujeres, es decir, ya en la parte del ejercicio, en la función y en su condición específica, en diferencia con el varón. También, pues, hablamos de estas normas positivas que protegen dicha condición y que además incluyen diversas acciones afirmativas para buscar la paridad en el tratamiento normativo. Y en ese sentido, cuando hablamos de los derechos de las mujeres, de las disposiciones que se refieren a ellos, no estamos hablando de disposiciones específicas propias para las mujeres, sino más bien de un tratamiento paritario, es decir, del reconocimiento de la igualdad entre mujeres y hombres, más no de una norma específica para una mujer en sí. En ese sentido, bueno, cuando el reconocimiento de la igualdad es importante para poder avanzar en esta interpretación de las normas que tienen que ver con los derechos de las mujeres. En su origen, pues estos derechos abarcaron los ámbitos de la participación política, de la educación y del ámbito laboral. Sin embargo, el tema de lo privado, de lo que ocurre dentro de casa, de lo que ocurre en el ámbito ya más directo y personal, ese es el menos atendido. Y es por eso que tenemos ahorita una gran problemática de violencia de género, porque no ha sido atendido con perspectiva de género. Y bueno, apenas tenemos 27 años de ser humanas según pues las disposiciones que se han firmado a nivel internacional y a nivel del derecho interno. Además, bueno, pues los primeros frutos que tenemos de estas disposiciones para el impulso de los derechos humanos, para el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, pues aparecen en el siglo XX. Y como bien lo comentaban, ¿por qué aparecen apenas hasta ahora? Porque durante toda esta época de la colonia, desde que empezaron a pues normar todo lo que es la convivencia social, el velo de la normalidad había estado pues tapando lo que es
la discriminación y la desigualdad que se provocaba. Tenemos pues que tanto a nivel de la época de la colonia, de estos 300 años, como en la Constitución Federal del 24, en la del 25, de la Constitución local, en la de 1857, fue que no se ha incorporado ni siquiera el nombre o el concepto de mujer. Ponemos como ejemplo la de 1824, donde habla de que solo se refiere a los hombres, todo hombre es libre, vemos aquí en el artículo 4, para abrazar la profesión, industria o trabajo que se le acomode, siendo útil y honesto, y para aprovecharse de sus productos. Y así, de manera igual, en ese sentido. Y por eso es que tenemos, por ejemplo, como ejemplo de este velo de la normalidad que genera desigualdades, pues a Mafalda preguntándole a su mamá, pues qué le gustaría hacer si viviera, ¿no? Porque pues para Mafalda eso no es vida, eso obviamente allí no había igualdad. Continuamos y pues en 1917 la Constitución Federal, promulgada el 5 de febrero, y que estamos pues celebrando el 104 aniversario, se ve también, esta Constitución se ve reflejada en la Constitución de 1921 de la Constitución local, que comenzó a regir a partir del 16 de febrero, y más adelante las reformas a esta Constitución de 1917 pues sufrieron las consecuentes armonizaciones, como bien lo explicaba la maestra Emilia y la consejera Gelis, cuando en el 47 se otorga el voto a las mujeres en el ámbito municipal. Digo se otorga porque así lo dijeron, ¿verdad? Sabemos que es un reconocimiento, pero así dijeron, se otorga, y como bien lo decía la maestra Emilia, con condiciones, ¿no? No dejen de ser como han sido hasta ahorita, así como la mamá de Mafalda. Bien, en el 51 pues se armoniza la Constitución local con la reforma del 47, y pues en el artículo 131 se incorpora que las mujeres podrán votar y ser votadas en elecciones municipales. Y que es algo paradójico, bueno, que voten las viejas, ese fue el encabezado, ¿no? En 1947, cuando se otorgó el voto a las mujeres, pero es paradójico que siendo el primer espacio de cargos de elección popular, sea en donde las mujeres pudieron ser votadas, sea uno de los ámbitos en donde hay más rezago. Y tenemos una amplia brecha de género en las presidencias municipales de estas, bueno, hablando de la participación política de las mujeres. Las características. Bien, tenemos aquí el artículo 131 que mencionábamos de la reforma que apareció en 1951, que fue aprobada, en donde pues se otorga el voto de las mujeres. Las mujeres participarán en las mismas condiciones que los varones para votar y ser votadas a los cargos de elección popular en los municipios. Esta es una reforma constitucional local. También tenemos que a nivel federal, pues el 53, la ciudadanía plena para las mujeres, y en el 54, pues se hace la reforma del artículo 6º para armonizar nuestra constitución local y otorgar la ciudadanía plena a las mujeres. Después del 60 al 62 se hacen algunas reformas en la Constitución Federal para otorgar igualdad laboral y disposiciones proteccionistas para las mujeres, como esto de que no trabajen en condiciones insalubres, la cuestión del embarazo y cuestiones de protección propias de sus diferencias, aquí sí diferencias biológicas, y en otro sentido, vaya, disposiciones en donde se les incorporaba tanto a las mujeres como a los hombres. Y en el 69, pues la nacionalidad mexicana a nivel federal, tanto para los hombres como las mujeres ya la pueden transmitir. Es decir, si era en ese momento, antes de 1969, si tu madre era mexicana, tú no podías transmitir, o sea, recibir esa ciudadanía, y los hijos de los hombres sí, y ahí es donde se
da un tratamiento igualitario a mujeres y hombres en esa disposición normativa. En el 54, como mencionábamos, es la reforma al artículo 6 de nuestra Constitución local, donde se incorpora el término de mujeres para definir la calidad de ciudadanas y ciudadanos. Y en el 74 tenemos también la discusión, la reforma al artículo 4 constitucional, que es el varón y la mujer son iguales ante la ley, que esta se considera pues o hay autores que consideran que es la más importante del siglo XX, igual a la esfera jurídica, no solo en el ámbito de los derechos político-electorales, sino la esfera jurídica de la mujer y del hombre en su conjunto. Y aquí tenemos esta es 1993, y decimos 1993, ¿qué pasó aquí? Aquí en el 93, si nosotros contamos, a partir de 1993, es que nosotros podemos decir que las mujeres somos seres humanos, según lo establecido en nuestras normativas, porque es cuando se reconoce que los derechos de las mujeres son derechos humanos. Y esto se hace en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos en Viena, en junio, el 25 de junio de 1993. Y enseguida en el 2003, ahorita me gustaría retomar esto del 93, pero bueno, antes les comento que en el 2003 pues se adiciona el párrafo, un segundo párrafo al artículo 16, se reforman diferentes fracciones, como el 1 y el 3 del artículo 17. El artículo 17 es el que nos interesa y es el derecho de los varones y las mujeres a la igualdad de oportunidades en los ámbitos político, económico, social y cultural. Que luego en 2008 se vuelve a reformar y se cambia a varones por hombres, en esta fracción del artículo 17 de la Constitución local. Como les comentaba, la Conferencia Mundial de Derechos Humanos en Viena, según pues tenía la intención de pues el respeto a los derechos humanos sin ninguna distinción, entre ellos el sexo, la igualdad entre los derechos de los hombres y de las mujeres, y en esta conferencia es la que da el impulso fuerte pues, al ejercicio real de los derechos humanos de las mujeres, que sabemos que pues, todavía no estamos en condiciones de igualdad, pero es a partir de ahí que surge esta serie de acciones para poder impulsar los derechos de las mujeres. ¿Qué es lo que pasa? Pues hay quienes, una autora, Alba Facio, comenta que ella estuvo presente en esta pues, conferencia mundial, en esta, en estas reuniones que tuvieron, porque también había conferencias, antes de llegar a la conferencia mundial hubo conferencia satélite y ella estuvo participando en este tipo de reuniones y mencionaba que había mucha resistencia de parte de algunos actores, algunos participantes en esta Conferencia Mundial de Derechos Humanos y dice, había muchas resistencias y lo que nosotros tratamos de hacer fue trabajar todo, llevarlo todo ya hecho y someterlo a votación al final de esta Conferencia Mundial de Derechos Humanos. Y este capítulo 3 de la Declaración y Programa de Acción de Viena fue votado al final, dice, ya cuando todos estaban bien cansados y que ya se querían ir, fue parte, y porque así lo ha comentado, dice, fue parte de lo que nos ayudó a que se aprobara. Ya decían, ya, que lo aprueben, porque había mucha resistencia, nadie dijo nada, y se contaron con el apoyo de quienes coordinaban los trabajos de esta conferencia mundial, y así fue como se incorporó en esta declaración y programa de acción de Viena, el capítulo 3 sobre la igualdad de condición y derechos humanos de la mujer. Vemos aquí, tiene 9 numerales en donde se describen, los incorporé, no era mi intención leerlos, sino más bien mostrar el contenido de esta declaración, que son 9 numerales,
donde habla de diversas situaciones como la violencia, tanto abierta como oculta, hablando del ámbito público y del ámbito privado, la no discriminación, hablar de la salud mental de las mujeres, y bueno, diferentes disposiciones, incluyendo el anuncio o el compromiso de la Conferencia Mundial sobre la Mujer que se celebraría en Beijing en 1995. ¿Y por qué hablamos de este marco internacional? Porque lamentablemente, digo lamentablemente, ha sido necesario que se internacionalicen los derechos humanos para que puedan ser impulsados hacia el interior. El día de ayer el doctor Sergio Garza Ramírez decía la internacionalización del derecho constitucional y precisamente para poderlo impulsar. Y vemos que en la declaración y plataforma de acción de Beijing, en el 95, 2 años después, en el numeral 14 dice, los derechos de la mujer son derechos humanos. Por eso decimos que apenas tenemos 27 años de ser humanas. Y es a partir, tenemos 27 años de un verdadero impulso a los derechos de las mujeres. Sin hablando no de que no se hayan sido importantes antes del 93, sino me refiero a que ha sido mucho más acelerado a partir del 93. Y pues aquí tenemos en el orden interno la Constitución Federal en 2011 como de las garantías, se pasa de las garantías a los derechos, es la constitucionalización del derecho internacional, ahora sí a la inversa. Una vez que pudieron ser reconocidos a nivel internacional, ahora se están incorporando y es lo que vemos en el artículo 1 de nuestra Constitución Federal. En el 2014 se incorpora el principio de paridad y en 2015 nuestra Constitución local se armoniza a la federal y en el artículo 20, apartado D, en el último párrafo dice, los partidos políticos no podrán proponer más del 50% de candidatos de un solo género a un mismo órgano de representación política. La autoridad electoral administrativa velará por la aplicación e interpretación de este precepto para garantizar la paridad de género. Si bien es cierto, esta disposición dice que no puede haber más del 50% de candidaturas, dice candidatos para empezar en masculino, de candidaturas de un solo género, la interpretación conforme del principio de paridad no atiende la literalidad de esta disposición. Es decir, el 50%, y ahorita ya lo tenemos aterrizado en nuestra ley electoral local, el 50% para las mujeres es un piso, o sea, es un mínimo, y para los hombres es un techo. No puede haber más de 50%, pero las mujeres puede ser 50, 51, 52, 60, 100. Puede ser, es la totalidad. ¿Por qué? Porque las acciones afirmativas, que en este caso hablamos del principio de paridad, pues van encaminadas a recuperar este rezago de aquellos grupos que han sido históricamente discriminados, como es el caso de las mujeres, y no pueden aplicarse en su contra. Por lo tanto, no se puede decir, es que ahora, como antes había puros hombres, ahora fíjate que tenemos muchas mujeres, no se puede, solo 50%. No, no es así. En el caso de las mujeres, de haber más candidatas, es posible postularlas en todos los espacios siempre y cuando eso las empodere más. Esa postulación de esa manera sea para empoderarlas aún más y esa es la interpretación conforme a lo que es el principio de paridad. ¿Qué hicimos en el IETAM? Ya lo comentaba la consejera Gelis. En el 2017 se aprobaron lineamientos para los procesos electorales que se llevaron a cabo, las elecciones que se llevaron a cabo en 2017-2018, 2018-2019, que iniciaron en ese momento. Y en 2018, en diciembre de 2018, se aprobaron los criterios para la integración paritaria del Congreso del Estado de Tamaulipas. Es decir, aquellas disposiciones para que una vez electas y electos, diputadas y diputados, se revisara si había una menor cantidad de mujeres
en electas, designadas ya sea por mayoría relativa y por representación proporcional. Y a la hora de hacer la de representación proporcional, se habían quedado más mujeres en total, perdón, más hombres en total, entonces se hiciera un ajuste en razón de género. Y esto lo traemos también ahora en 2020. Bien, otra reforma es la que les comentaba al artículo 17, que es donde cambia esta palabra de varones por hombres, pero bueno, no hace ninguna diferencia. Y lo que comentaban mis compañeros, la reforma de 2019 de paridad en todo, que ya no quiero ser repetitiva, que bueno, no tenemos la armonización propiamente aquí en nuestra constitución local. Y la reforma de, este año 2020, además, nos trajo la pandemia, pero también cosas muy buenas para las mujeres, porque se tipificó como delito, se tipificó la violencia política contra las mujeres en razón de género, es decir, se aprobó que fuera considerado un delito, y también disposiciones en el tema de paridad. Fueron 8 leyes a nivel federal, y en el caso de Tamaulipas se armonizó el 13 de junio de 2020 por lenguaje incluyente. Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación la denominó permanente, y que lo cual es un impulso muy significativo, además de diversas disposiciones en la ley electoral local para prevenir, atender, sancionar, para eliminar la violencia política contra las mujeres en razón de género. En el YETAM, bueno, en 2020 aprobamos el Reglamento de Paridad, Igualdad y No Discriminación para la postulación e integración de los ayuntamientos y el Congreso del Estado. También recientemente, para el registro de candidaturas, se incorporó lo de la 3 de 3 contra la violencia, que si bien es cierto a nivel federal es obligatoria, a nivel local por lo pronto ahorita no lo es para esta elección, pero derivado del acuerdo aprobado por el INE, los partidos políticos tendrán que incorporar su obligatoriedad a sus documentos básicos, y una vez que lo hayan hecho, pues sí sería obligatorio en las elecciones locales. Y traemos nosotros a punto de allá de aprobar el reglamento de quejas y denuncias, donde se incluye la violencia política en razón de género y la obligación de consultar el registro de personas sancionadas por violencia política que aprobó el INE. Bien, quiero nada más de manera muy general explicar que en el reglamento lo que traemos son fórmulas mixtas para mujeres y para las mujeres, es decir, lo que sea encabezado por mujeres tiene que tener suplencia mujer, hablando de propietarios y suplentes, y cuando sea encabezado por hombres puede ser mujer u hombre el suplente. Para eso se llamamos fórmulas mixtas. Todas estas disposiciones tienen sustento en sentencias del Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación, y algunas ya son incluso jurisprudencia. Candidaturas impares deberán de asignarse a mujeres, es decir, si estás postulando en 21 municipios, entonces 10 son para mujeres, para hombres, y 11 al menos para mujeres. 11, no puede ser 11-10, o sea, no puede haber 11 hombres, 10 mujeres, porque no son el 50%. Esa es la interpretación del principio de paridad. Los bloques de competitividad se ampliaron en el caso de ayuntamientos de 2 a 3, cuando se postulen 29 municipios o más. Y el ajuste en razón de género, lo que les comentaba, se hace tanto ahora en ayuntamientos como en diputaciones para tener integraciones paritarias, tanto hablando del punto de vista de lo que es la dimensión horizontal de la paridad como la vertical. Bien. Creo que, lo de las 3 de 3, ¿qué es la 3 de 3? Me gustaría ampliar un poquito. La 3 de 3 es no haber sido, es una manifestación bajo protesta de decir verdad, que presentarán tanto mujeres como hombres para registrarse. ¿Y qué es lo que contiene? Su manifestación de que no ha sido condenada por violencia familiar, condenado o condenada,
por violencia familiar o doméstica, de que tampoco tiene una resolución firme por delitos sexuales contra la libertad sexual o la intimidad corporal, y tampoco que ha sido condenado o sancionado mediante resolución firme como deudor alimentario o moroso, que atenten contra las obligaciones alimentarias, salvo que se acredite que está al corriente con el pago o que cancele en su totalidad la deuda. Esto, pues, tiene el propósito, y dirán ustedes, ¿y esto qué tiene que ver con las cuestiones políticas, con las cuestiones de postulaciones? Pues, es importante impulsar de manera coherente tener acciones encaminadas a eliminar la violencia política con razón de género. Y la violencia política tiene las mismas causas, el mismo fenómeno de discriminación y de pues concepciones erróneas de que los hombres son superiores a las mujeres y que se derivan en este tipo de conductas que contiene la 3 de 3. Entonces la lógica es contrarrestar todo ese tipo de conductas para tener mejores representaciones. Y decimos, bueno, ¿quién que haya tenido alguna resolución firme por violencia familiar será la mejor persona para ser postulada en una candidatura? Entonces, en ese sentido es que se ha ido trabajando. Y como comentaba la consejera Gelis, el día de ayer tuvimos la presentación de la Red Nacional de Candidatas de AMSE, en donde pues el objetivo es estar en contacto con las mujeres que sean postuladas a los distintos cargos de elección popular para efectos de brindar acompañamiento y orientación en casos de violencia política contra las mujeres en razón de género. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues a través de diferentes acciones para erradicar la violencia. Y bueno, pues finalmente esa sería mi presentación. Pues estamos a 27 años de ser humanas. Creo que se ha avanzado bastante en estos 27 años, festejando este aniversario, y pues les agradezco. Gracias. Muchas gracias, maestra Mimi Argüello Sosa. Gracias, maestra Emilia Vela González. Gracias a la doctora María de los Ángeles Quintero Rentería. Y bueno, gracias a todos los que nos han escuchado en estas muy interesantes charlas, conferencias de nuestras 3 distinguidas panelistas que mucho honran al género femenino, no solamente en Tamaulipas, sino en todo México. No sé si nuestro director quiere hacer alguna locución al respecto, algún comentario. Muchas gracias, doctora, muchas gracias por devolverme el uso de la voz. En realidad, bueno, pues abro mi cámara, si la tenía cerrada. Pues darle las gracias a las integrantes de este panel. Ha sido un verdadero deleite escuchar toda esta evolución de los derechos y particularmente esto que precisa la maestra Emilia con relación a los temas pendientes, pero también con mucho énfasis todo lo que se ha hecho, que es mucho, y todo esto de la paridad plena, ¿no? Vamos por todo con las mujeres, ¿no? Hoy yo creo que en el mundo se le debe de ir incrementando todo este tipo de responsabilidades en el género, porque pues han demostrado en el poco tiempo que se lleva y con el apoyo de estas acciones positivas que realmente pueden y que lo hacen bien. Y la muestra de ello, pues, son las 4 mujeres que se encuentran en el panel acompañando, o yo acompañándolas a ellas, porque todas son excelentes profesionales, excelentes personas con una alta calidad, como bien lo decía la doctora Julisa al principio de su intervención, alta calidad profesional, alta calidad moral, que, bueno, pues viste de gala un evento como el que nosotros estamos organizando en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Victoria. Yo les agradezco mucho este tiempo que le han destinado para impulsar a los jóvenes estudiantes
de nuestra institución y de allende sus fronteras para generar en ellos esta semilla de la igualdad, de la paridad, de la equidad, que pues es tan necesario en una sociedad como en la que nos estamos desarrollando en la actualidad. También quiero convocar al público en general, a los profesionales del derecho, a los investigadores, a los estudiantes, a esta convocatoria que estamos generando en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Victoria de la Universidad Autónoma de Tamaulipas para conmemorar el centenario de nuestra Constitución. Estamos convocando a un concurso de ensayo respecto del centenario y bueno, pues nuestras conferencistas yo creo que estarían muy bien en la participación de este tipo de evento. Claro, convocamos a todos los estudiosos del derecho para que realicen sus ensayos y bueno, pues participen en el entendido de que obtendrán premios y que en un momento dado sus ponencias se publicarán en un libro conjunto. Yo les agradezco a todos realmente el favor de su atención, el favor de la atención a este evento y los convoco a que el día de mañana continuemos a la misma hora con la participación de otro evento en conmemoración al centenario de nuestra Constitución local y a los 104 años de la Constitución General de la República. Enhorabuena a todos y me despido y nuevamente les reitero el agradecimiento de toda la Facultad de Derecho hacia ustedes. Enhorabuena, gracias. Muchas gracias.